me preguntan cuál fue el tema más complejo o cuál es el tema más complejo para alguien que quería hacer un delivery, le decía justamente ese equilibrio. O sea, cuando llegas a ese equilibrio es cuando decís la hice. Y el nuestro fue con B2B. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Supply Chainers, el podcast que te sumerge en el mundo de la cadena de suministro y la logística. En esta temporada traemos a las mentes más influyentes de esta apasionante industria. En este episodio conversamos con Ariel Valverde, una exitosa e inspiradora figura del emprendimiento latinoamericano. Con un background de ingeniería en sistemas, comprendió la potencialidad de complementar la tecnología con la gestión empresarial. Cofundador de Yaigo, una exitosa startup que logró competir con transnacionales como Pedidos Ya y Uber Eats, nos cuenta desde su experiencia la importancia del equipo, estrategias de equilibrio de variables logísticas, lo crucial de la diferenciación. Estos y muchos otros temas de importancia capital nos esperan en este inspirador episodio. Comencemos. Soy Ariel Valverde, tengo 37 años, nací en Santa Cruz de la Sierra, casado con 5 hijos, eh, estudié ingeniería de sistemas. Yo me gradué de la Universidad Gabriel García Moreno, la estatal en Santa Cruz. El 2002 eh, salí bachiller, salí bachiller a mis 16 años, a mis 21 años ya me gradué como ingeniero de sistemas, pero justamente cuando salí bachiller estaba en la disyuntiva de qué estudiar. Mi hermano mayor, tengo dos hermanos mayores, el mayor es médico y el segundo es ingeniero de sistemas. Entonces me tocó conversar con ambos porque tenía, digamos, las ganas de estudiar medicina cuando estaba en secundaria y, y conversé con mi hermano el mayor sobre lo que era la profesión y luego conversé con mi hermano el segundo sobre lo que era ingeniería de sistemas. Y, y bueno, me convenció más el segundo y, y me vi más como ingeniero de sistemas. Eh, Tenía habilidades, yo estaba, digamos, en cuarto medio ya en el área básicamente como de exacta, es decir, más enfocado en matemáticas y toda la física, química. Y entonces decidí, opté por estudiar ingeniería de sistemas. Me gradué, como decía, a los 21 años y empecé, ni bien me gradué, empecé una maestría en auditoría y seguridad informática. Entonces me hice mi maestría de auditoría y seguridad informática y empecé a trabajar en Tigo, una empresa de telecomunicaciones, justamente en el área de seguridad informática. Eh, Era el oficial de seguridad y veía toda la parte de seguridad informática. Luego fui cambiando de posiciones, fui al área de antifraude, seguía viendo el tema de seguridad informática y luego de 5 años, eh, 4 años, me veía en un cambio, ¿no? Veía que quería ver la parte de tecnología, pero desde otro lado. Entonces, opté por hacer primero un diplomado en venta, en el área comercial, luego hice una maestría en administración de empresas y ahí es cuando ya tocó la puerta del CEO de la compañía y le digo que quería un cambio en la compañía y voy y cambio a ser subgerente del contact center, eh, pero enfocado en automatizar el contact center, en usar las herramientas que teníamos, a investigar nuevas herramientas. Y por un tema de cambios internos, sería es que habría estado unos 3 o 4 meses, se abre la gerencia de proyecto y ahí me promueven como gerente de proyecto para ver todo el tema de automatización. Veía todo lo que era autogestión, veía los Tigomatic, que eran como los cajeros automáticos, pero de telecomunicaciones, proyectos para reducir las visitas en base a herramientas, ya sea a transacciones en la web, en la aplicación móvil, estábamos por lanzar la aplicación móvil. Entonces, hice 8 años de carrera en Tigo, hasta noviembre del 2015, van a ser 8 años ahora que ya estoy desde el lado de emprendedor. Y en noviembre del 2015, por una reestructuración, me despiden de la compañía y eso hizo un clic en mí para ya tomar la decisión de realmente dedicarme a emprender, que venía
en la cabeza, con ideas, conversando con mi hermano de hacer una empresa de desarrollo de software, que fue nuestra primera empresa con la que fundamos. Y finalmente eso dio el clic y avancé, comencé a emprender y ya comencé con el tema del desarrollo de software y ahí es donde conozco este tema de las startups y empieza a fascinarme, digamos, ¿no? Excelente. Hay muchas preguntas que tengo de esta parte que nos comentas. Voy a tratar de ser breve con algunas porque considero que son importantes para la audiencia. Y la primera viene con seguridad. Tú que has estado en el área de seguridad, em, ¿cuán fácil es que nosotros perdamos información por estos hackeos y qué recomendaciones nos darías para evitar, ¿no? El tema de perder las cuentas desde bancos, contraseñas de correos, cuentas de redes sociales, etcétera? Sí, ahora se está viendo muchísimo más todavía el hackeo de cuentas, donde igual se suplantan identidades y empiezan con este tema del dólar a querer ofrecerte dólares en venta, empiezan a engañar a la gente. Bueno, primero creo que sigue siendo un clásico el suplantar identidad y mandarte un link de alguna, eh, algo que te llame la atención y el usuario entra al link y le das acceso a la computadora o colocas algún dato que es privado y listo, te hacen un hackeo, digamos, ¿no? Entonces, creo que no hay que dar link, no hay que acceder a links que son de personas desconocidas o si los links tienen cierto formato diferente al que es correcto, tampoco, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen generalmente? Eh, por decir, mira esta publicación de Facebook, por decir algo, y en realidad es un link que es Facebook, pero sin las dos O, digamos, .com. Entonces, a simple vista parece que es un link real, pero creo que para dar clic a un link tenemos que mirar realmente que esté bien escrito y podemos irnos a Google y corroborar que la página esa existe, digamos, ¿no? Entonces, antes de hacer algún clic. Al tema de contraseñas, creo que es la recomendación que se seguía haciendo de antes y se sigue ahora, es que no sea tu nombre y el año de nacimiento, no sea, o sea, contraseñas muy básicas y muy fáciles de deducir, que se cambien con periodicidad, que se use la autenticación de dos pasos en las redes sociales. Creo que es muy fácil activarlo y hay que hacerlo porque es algo que vos sabés y algo que vos tenés, básicamente la autenticación de dos pasos. Entonces, este tipo de acciones no mitigan un poco el riesgo y no nos exponen tanto a lo que existe hoy día, que realmente es muy, está a manera diaria. Me robaron el Facebook, me robaron la cuenta de Instagram, me robaron esto. Entonces, creo que no está de más esa recomendación, ¿no? Gracias, Ariel. Y para despertar un poco la curiosidad de la audiencia, hay un artículo que van a poder encontrar donde Uber, el gran tecnológico, fue hackeado en Estados Unidos, justamente por la metodología que nos explica Ariel, de que un empleado entra a un link y tuvieron acceso a toda la información de Uber, o sea, Uber, estamos hablando de Uber. Y otro que igual causó mucho ruido fue del gobierno de México, donde un grupo de hackers entró al gobierno de México y sacó información que hasta los mismos hackers le dio miedo compartir a la población, pero imagínense la vulnerabilidad que tenemos nosotros como usuarios hoy en día. Entonces, las recomendaciones de Ariel tienen que ser tomadas con bastante seriedad y gracias, Ariel, por esas recomendaciones. Un placer. Después de la informática, nos comentas que te vas al lado de ventas y es algo que no es muy común en las carreras profesionales de ingeniería. Estamos conocidos los ingenieros como alguien cuadrado, que le gustan los números, y ventas es más de hablar, de tener conexiones. ¿Qué ocasiona o qué pasa en tu vida, Ariel, para que decidas dar ese pequeño salto o irte al lado de las ventas? Yo estaba consciente de que yo estaba fuera del molde de lo que justamente mencionaba Ángel, que el ingeniero es más cuadrado, y es así, así nos formamos. Es algo increíble porque yo cuando estaba en la universidad tenía un perfil con mis compañeros y teníamos, o sea, y básicamente cuando conoces a otro ingeniero son más de estar en la computadora
por decir un poco más introvertidos, digamos, y no como el comercial que quiere comerse el mundo y está más expuesto. Yo tenía otro perfil y conversé cuando empezaba mi maestría, la primera, la doctorado en seguridad informática, con el que en ese entonces era el director de posgrado en la Universidad de Virgen de Moreno, y me decía él de que por qué no vemos a CEOs, ingenieros de sistemas. ¿Por qué el CEO tiene que ser un comercial o un administrador de empresa? Si nosotros somos completos, me decía, nosotros sabemos administración, sabemos de contabilidad, vamos a nivel más básico, pero sabemos estructurar una organización porque estructuramos, me dice, al desarrollar software, analizamos, planificamos y por qué no dirigimos las empresas. ¿Qué nos está faltando? Entonces esa conversación me dejó a mí un poco igual como que con esa espina. Y luego ya en el trabajo, yo me relacioné mucho con la gente comercial. Y en una reunión fuera de trabajo, la que era gerente de venta en ese momento en Tigo, me dice, para nosotros, aprender de tecnología significa estudiar una carrera de tecnología. Pues nosotros no sabemos de tecnología. Pero para vos, me dice, aprender de comercial significa 1 año y medio de una maestría. Y si vos tenés las dos combinaciones, tecnología y la parte de administración, comercial y marketing, te podés comer el mundo, me dice. Entonces, fue como que ratificó lo que yo tenía sembrado por este docente que me había dicho por qué no. Y, y dije, creo que voy a dar el paso porque estaba ya yo como que queriendo buscar otros aires dentro de la compañía y dentro de mi desarrollo profesional. Entonces, cuando ya hago esta maestría, evidentemente digo, lo que me gusta es combinar el área de tecnología con la parte ya comercial, digamos, y así es como se da que ya cuando empecé a emprender, eh, tengamos más visibilidad que generalmente los otros emprendedores que tenían startups o que estaban por nacer, nosotros teníamos más visibilidad con mi hermano porque teníamos otro perfil de negocio, de expansión, y fue lo que nos ayudó en su momento a cuando ya la startup que nos fue mejor de las que fundamos, porque no fue solamente que fundamos Yaigo, sino que hemos fundado antes otra, tenga el éxito que tenga, fue porque ya combinamos esas habilidades entre tecnología, negocio, comercial, marketing, digamos, ¿no? Excelente. Tengo entendido que tú tenías antes de Yaigo una empresa de desarrollo de software, de, que obviamente era part-time porque seguías en Tigo, de ahí es que nace Yaigo. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, o sea, sí, nosotros teníamos una part-time cuando estábamos digamos, trabajando de manera dependiente. Cuando ya yo soy desvinculado, nos dedicamos a la empresa de software al 100%. Yo me dediqué inicialmente, luego mi hermano también, que dejó ya el trabajo donde estaba de manera dependiente, que es OS Bolivia, que de hecho la seguimos teniendo en la compañía, es nuestra empresa madre, digamos, la empresa de desarrollo de software. Y primero, después de la empresa de desarrollo de software, nace una startup que se llamó Alguien, que era una startup, una red social de colaboración, tipo los grupos Alguien Sabe, pero digamos en una plataforma, en una web, en una aplicación móvil, donde tenías Alguien Sabe para preguntas genéricas, tenías Alguien Tiene buscando un producto, Alguien Quiere vendiendo un producto, Alguien Ha Visto personas y mascotas extraviadas, Alguien Puede buscando servicios. Entonces tenías estas 5 categorías donde se hacía una comunidad. Llegamos a ser la red número 1, red social descargada en Bolivia. O sea, hicimos alianzas con la policía, con distintos grupos de mascotas y personas extraviadas, eh, generando tracción. Lanzamos en Paraguay, pero nuestro modelo de negocio era freemium, era como una red social donde necesitabas mucha masa para poder cobrar por hacer ciertas cosas. Entonces, teníamos que tener realmente una masa muy grande para empezar a cobrar y que el que pague algo vea un beneficio de pagar. No llegamos a una masa crítica y decidimos de manera muy fría cerrar la compañía y, y avanzar. Ahí es donde nace Yaigo, digamos, ¿no? Ahí es donde nace Yaigo con este aprendizaje.
La habíamos cofundado mi hermano y yo, ambos ingenieros de sistemas, por ahí con perfiles muy similares. Y ya en Yaigo cofundamos con dos personas más que tenían perfiles que complementaban al nuestro. Mi hermano era el técnico duro, digamos, yo veía negocio, tecnología mezclada comercial, viendo negocio. Teníamos a un Saúl viendo la parte comercial y marketing y teníamos a un Max viendo la finanza. Entonces era como que teníamos las cuatro patas de la mesa y ya se hacía mucho más fácil, digamos, el avanzar, porque complementábamos las habilidades y creo que ese fue parte del éxito que tuvimos con Yaigo, el rodearnos de personas que nos complementen las habilidades, ¿no? Excelente. ¿Tú consideras que tus anteriores proyectos han sido fundamentales para que nazca Yaigo? ¿Han aportado a tu crecimiento para que Yaigo tenga el éxito que tuvo en Bolivia? Sin lugar a dudas. Eh, cada uno de, yo digo, no fueron fracasos, sino fueron aprendizajes. Primero en Negocio Bolivia nos especializamos en la parte de tecnología. Cabe recalcar que nosotros todos los desarrollos que hemos hecho, o sea, las startups que hemos lanzado son desarrolladas 100% por ingenieros bolivianos. No hemos comprado ninguna maquila o algún framework, o todo ha sido desarrollado por ingenieros bolivianos, el desarrollo propio. Y eso fue lo que pudimos conseguir con ODS Bolivia, la experiencia para desarrollar plataformas como ya digo, que fue escalable, que estaba en distintos países, tenía distintas zonas horarias, distintas monedas, integración con distintas pasarelas de pago. O sea, fue una plataforma escalable, sin ningún problema y desarrollada 100% por equipo boliviano. Entonces, ODS Bolivia nos ayudó a tecnológicamente a aprender. Alguien nos ayudó muchísimo a exponernos como emprendedores en el país, ya a generar ese nivel de confianza, que éramos gente que podía desarrollar tecnología de exportación, gente que estaba en el rubro. Entonces, al momento de tocar la puerta en Yaigo, a la prensa para empezar a hacer más ruido, fue más fácil porque ya lo habíamos hecho previamente con alguien. Teníamos ese reconocimiento ya en los medios de ser emprendedores, de estar luchándola, porque nada fue fácil, era a pulmón, nosotros hacíamos todo en las empresas cuando iniciamos. Entonces fue de mucho aprendizaje. Tuvimos otras experiencias en empresas de otros rubros, educación que tuvimos que cerrar y así otras, que nos ayudaron igual a aprender a hacer equipo, a estar más inmersos en el rubro para poder conocer de mejor manera la problemática y si tu solución realmente era algo que iba a generar un valor agregado al usuario. Entonces, todas estas experiencias, yo digo, que la gente puede llamar a fracasos y que te pueden desanimar a seguir emprendiendo, a nosotros nos animaron y nos impulsaron a emprender con un mejor bagaje ya, ¿no? O sea, como decimos, con mayor espalda, con mayor conocimiento y sin lugar a dudas fue lo que hizo de que, o fue parte de, del éxito que tuvimos en Yaigo, ¿no? ¿Y cómo nace, Ariel, la idea de entrar a este rubro? ¿Es la idea de alguno de tus co-founders, alguna noticia que apareció, algún reporte de tendencias en Latinoamérica que deciden entrar al mercado de delivery y en el conjunto categorías de startups, en startup logística? Sí, nosotros cabe recalcar que siempre lo menciono, nosotros no entramos al sector delivery antes de la pandemia. Nosotros fundamos la compañía 2 años antes de la pandemia. Entonces no fuimos de esa compañía que se subió en la plena pandemia porque sabían de que era un negocio que sí estaba siendo muy necesitado, digamos. Nosotros comenzamos el desarrollo inclusive antes de que no haya ninguna transnacional en Bolivia. Cuando nosotros estábamos por salir, es que entraba 3 meses antes Pedidos Ya y Uber Eats. Entonces, eso obviamente hace que cambiemos un montón de estrategias de go-to-market, eh, porque ya no íbamos a competir con las 3, 4 empresas locales que habían en Bolivia, sino ya íbamos a competir con dos grandes y teníamos que cambiar radicalmente la estrategia. Pero nosotros la cofundamos básicamente 2 años antes de la pandemia y uno de los cofundadores me llama y me dice, Ariel, tengo la idea de que hagamos un marketplace de todo, me dice, que podamos vender todo, que la gente pueda vender todo, me dice, o sea, que nosotros podamos llevarle a la casa lo que sea.
así fue la llamada de teléfono y le digo, reunámonos hoy en la noche eh, y conversemos. Y conversamos y ya entre los dos le fuimos a una forma y, y la forma fue Yaigo, porque básicamente Yaigo era You As I Go, tú pides yo voy y nosotros nacimos con esa filosofía de de vender lo que sea en nuestra plataforma. Nosotros fuimos los primeros en entregar tarjetas de bancos a domicilio, nos hicimos la alianza con los bancos. Nosotros fuimos los primeros y únicos en tener integración nativa con la gente del SOAT, vendíamos SOAT desde la aplicación, vendíamos streaming, vendíamos entradas para conciertos, vendíamos, o sea, el core de delivery de comida quedó, pero tuvimos N verticales que nacieron. Estábamos, antes de vender la compañía, estábamos ya en fase de pruebas de integración para hacer venta de pasajes con la gente de BOA. Íbamos a vender pasajes en nuestra aplicación. Entonces, nosotros teníamos claro que queríamos que el usuario entre y a través de nuestra super app, porque éramos una super app, consiga lo que necesite. Desde alimentación o productos básicos de supermercado, hasta comida preparada, hasta recargar una línea telefónica. Estábamos en pruebas con la gente de Viva en su momento. Comprar su SOAT, comprar la entrada del cine, comprar una entrada de un concierto. Eh, Realmente queríamos ofrecerle todo. Teníamos ropa, teníamos tiendas de ropa, estábamos con la integración de los pasajes. Eh, Queríamos facilitarle la vida al usuario. Entonces, nació con ese concepto, lo fuimos obviamente puliendo en el camino, porque cuando nacimos con, de hecho, lanzamos en Oruro y solo teníamos la aplicación en Android, no nos la habían aprobado en iOS todavía. Entonces, estábamos todavía sujetos solo a un público, el otro público no podía hacer pedidos con nosotros, porque nunca tuvimos web. De ahí recién nos habilitaron la de iOS, ya teníamos fuimos creciendo en versiones y desde que nacimos hasta que vendimos la compañía habremos actualizado 50 veces la aplicación y hemos cambiado fácil unas 5 veces la experiencia de usuario, el look and feel, los tonos, la tipografía. Nuestro ecosistema era muy grande, nosotros teníamos B2B y B2C como servicio. Eh, Actualizamos la aplicación de los drivers en base a lo que ellos necesitaban realmente, los algoritmos de distribución para los repartidores, para optimizar su tiempo, los fuimos cambiando y aprendiendo en el camino, porque nosotros no éramos expertos en logística, nos convertimos en base a prueba y error, fuimos detectando mercados que no estaban atendidos como el B2B y le ofrecíamos una plataforma para que ellos carguen sus pedidos masivamente y les llegue a todos los repartidores y empiecen a atenderles los pedidos de manera más óptima, hacer multiruta. Entonces, fuimos aprendiendo muchísimo de logística, un mundo espectacular, digamos, siempre lo digo, y creo que aportamos mucho eh, hasta el 2020, que fue cuando vendimos la compañía, a finales del 2021, perdón, y, y fue para nosotros un viaje espectacular, ¿no? Me imagino por todo lo que nos comentas. Y es bien conocido que las startups son compañías que realmente tienen que tener una flexibilidad y muchos lo asocian flexibilidad con desorden. ¿Cómo tú administras a tu equipo para que no se frustre con tantos cambios y al mismo tiempo eh, manejar tantas líneas? De manera teórica, los libros te inducen a que le des foco a las cosas, foco, foco, foco. Y lo que nos comentas suena a que estaban en varias categorías y puede que no haya tenido foco a una, pero al final el éxito habla por sí mismo. Han tenido éxito y las cosas, o las decisiones que han tomado han llevado a que sea reconocida y que puedan migrar a otros países. ¿Cómo fue todo ese proceso de manejar el equipo y cómo definías el foco para que tu equipo no pierda el norte? Yo le decía que la única constante era el cambio y era eso. Nosotros teníamos que adaptarnos y saber además leer el mercado para poder estar un paso adelante de la competencia. Nosotros
Llegamos a convertirnos en el 2020 en la aplicación más descargada de Bolivia, por encima de los bancos. Superamos el 1.5 millones de descargas. Para una aplicación boliviana eso fue un hito, digamos, ¿no? Llegamos a facturar 2 millones de dólares mensual, otro hito. Una startup facturando 2 millones de dólares al mes era impensable, digamos, y nosotros lo estábamos haciendo. Eh, y el crecimiento nos permitió rodearnos de personas o contratar personas con perfiles muy altos y empezar a delegar, entonces a poner cabezas de verticales. No, vos te encargas de esta vertical, farmacia es tuya y tu equipo, supermercado es tuyo y tu equipo, comida es tuya y tu equipo, B2B es tuyo y tu equipo. Entonces, eh, yo estaba viendo más el negocio a nivel macro, a nivel de qué negocio más podíamos atender y, y ya pedía colaboración con el resto del equipo para ir cerrando los negocios y para ir atendiéndolos. Entonces creo que eso hizo de que el saber delegar hizo de que podamos crecer de esa manera. Tecnológicamente íbamos creciendo a pasos agigantados igual, porque literalmente decíamos, necesitamos esto y el equipo de tecnología lo resolvía y lo hacía en día. Era una cosa de locos, digamos, porque a los clientes le decíamos, sí, en una semana estamos listos y estábamos. Esa era otra ventaja contra el competidor, que tenía que pedir permisos o coordinar con equipos de tecnología que estaban fuera del país y no era prioridad Bolivia por el tamaño de mercado y toda la cosa, entonces ganábamos esa ventaja ahí. Entonces, creo que eso nos ayudó muchísimo el saber delegar, el confiar en el equipo, el tener equipo, gente muy preparada, de confianza, y nos permitió crecer a ese ritmo, ¿no? Entonces, eh, era como que manteníamos los focos por equipo. Evidentemente, nuestro core siempre fue comida, era el que nos daba el 70% de volumen, digamos, pero nosotros entendíamos que comida estaba básicamente caminada solo, no había mucho que hacer. La gente tenía que pedir comida porque estábamos en una pandemia rígida. Cuidábamos los niveles de servicio, tiempos de entrega, satisfacción del cliente, que había un equipo enfocado solamente en eso, porque nos equivocábamos, teníamos muchos puntos de mejora, teníamos muchos retrasos, pero era porque la demanda nos sobrepasaba y estábamos constantemente tratando de afiliar más drivers, capacitarlos y mejorar los tiempos a nivel de tecnología, que la aplicación soporte más escalabilidad, que soporte más conexiones al mismo tiempo, crecer en servidores. O sea, literalmente el día empezaba a las 5 de la mañana y acababa a las 12 de la noche, porque era duro y esto lo digo, eh, lo hacíamos los cuatro fundadores trabajando de todo y así por más que teníamos equipo, nosotros nos aseguramos que las cosas sucedan, digamos, ¿no? Entonces, eso nos permitió obviamente escalar, nos permitió manejar varias verticales, nos permitió tener ese olfato que no lo tenían las otras empresas. Hicimos alianza con Samsung, por ejemplo, y vendíamos celulares en plena pandemia. O sea, hicimos alianzas con las marcas más grandes y referentes, y era porque teníamos ese olfato. Muchas marcas nos buscaron y a muchas marcas nosotros lo buscamos y le propusimos el negocio. Y cuando le proponíamos el negocio lo veían y decían, hagámoslo. O sea, demos la sorpresa al competidor o sea, ellos como nosotros y hagamos algo con fuerza. Entonces, eh, fue bastante interesante. Eh, Como decía, no nos equivocamos, digamos, en tomar las decisiones. Seguramente en muchas decisiones pudimos hacerla mejor, pero creo que en líneas generales el olfato no nos falló. Yo siempre digo igual, Dios nos bendijo con la sabiduría y con poder conectarnos con las personas correctas y lo hicimos y la verdad que ahí el resultado habló por sí solo. Pudimos hacer expansión en otros países, detectamos necesidad en otros países de un servicio como el nuestro y pudimos hacer escalable a Centroamérica y en el caso de Paraguay, digamos, ¿no? Aquí en Sudamérica. Algo que causa curiosidad y pongo en contexto a la audiencia, las empresas que llegan a escalar de manera exponencial suelen realizarlo gracias al levantamiento de capital. En tu caso, Ariel, hiciste bootstrapping. Bootstrapping. ¿Cómo, cómo un emprendedor puede lograr sin levantar capital hacer ese crecimiento exponencial con bootstrapping? Es súper complejo. O sea, mientras lo hacíamos no nos dábamos cuenta, yo creo, ¿no? O sea, ya después, si siempre decíamos, tenemos que tomarnos una pausa para
para abrazarnos, felicitarnos y festejar con el equipo lo que logramos, pero pasaban las cosas muy rápido. O sea, el crecimiento realmente fue exponencial. Y, y decidimos no entrar nosotros en la ruta del quemar dinero, ¿no? Cuando entras a la ruta del quemar dinero es cuando necesitas levantar plata para hacer un crecimiento exponencial. Nosotros nos ayudó la pandemia, evidentemente, de que no habían vallas que valgan, no habían pelotas de fútbol que entren a las canchas con tu marca, o sea, no había nada, ¿no? Sí había mucha pauta digital y nosotros no teníamos pauta digital como tal, pero nosotros teníamos una oferta o un tipo de un as bajo la manga, que era negociar de una manera diferente con los comercios. Entonces, al yo tener la decisión de cómo negociar con los comercios y no dependía de alguien más para que me autorice, yo perdía de ganar un poco mi comisión a cambio de que los comercios me pauteen, porque sí ellos tenían presupuesto para pautear y necesitaban vender. Entonces, yo te iba a cobrar menos que la competencia, te voy a dar el mismo servicio o mejor, porque yo voy a llegar a toda la ciudad, conmigo negociar las 9 ciudades, porque era el único que tenía cobertura en todos los departamentos, pero vos pauteame, vos ponen tus redes, compren por Yaigo, vos dame una promoción exclusiva. Eh, este día vendé este producto, que este es un producto solo por mi plataforma. Y obviamente el comercio, ¿qué quiere igual? ¿O qué quería en ese momento? ¿Ganar más o gastar menos? Entonces me decían, dame la mano, es con vos. Y en vez de que yo tenga que quemar plata en redes sociales, con influencers, con todo lo que conllevaba, ellos lo hacían. ¿Y qué es mejor? ¿Que vos hables de vos mismo o que hablen de vos? Toda la vida que hablen de vos. Entonces la gente decía, epa, ¿y qué es Yaigo? ¿Y qué es Yaigo? Y un pollo chuy decía Yaigo, un Burger King decía Yaigo, un Toby decía Yaigo, en La Paz un Texas, bla, 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 bla. Entonces, este, por curiosidad empezabas a entrar y entrabas y funcionaba y entrabas y tenías el catálogo igual que la competencia o mejor y o tenías mejores precios, o sea, entonces eso hizo de que crezcamos de manera exponencial sin tener que quemar y ya lo que íbamos generando, porque generamos mucho volumen, ahí ya nosotros reinvertimos en la compañía, en tecnología, en recursos humanos, ya en marca, y hicimos ese bootstrapping que nos llevó obviamente a donde está, a incluso vender la compañía, ¿no? Excelente. Hay una definición de monopolio en el libro Zero to One de Peter Thiel. Él enfatiza en la importancia de construir un monopolio, es decir, ser la única empresa que ofrece un producto o servicio único. Como Yaigo, ¿cómo defines la característica única y disruptiva de tu producto o servicio que te permitió crear ese diferencial de un Pedidos Ya y un Uber Eats? Porque estamos hablando de empresas que tienen bastante presupuesto en marketing, bastante presupuesto en equipo, y tú llegaste a hacerles frente. Nosotros tuvimos dos, que en realidad antes de salir dijimos qué es lo que nos puede diferenciar y ser el monopolio. El libro lo menciona y es muy bueno para el que no lo haya leído que lo lea. ¿Qué es lo que nos puede hacer el monopolio de esto? Que estamos ya contra dos grandes. Decíamos, plata no tenemos, decíamos nosotros, estábamos fundando la compañía y nos dimos cuenta que los dos no tenían una cobertura, tenían una cobertura limitada. Lo hacían obviamente por un tema logístico, para mejorar sus tiempos, para optimizar su flota, para todo lo que sea. Y ellos te atendían de 0 a 3 kilómetros. Y yo de entrada saqué sin cobertura. O sea, si vos estabas a 10 kilómetros podías pedir el pollo que deseaba, consciente de que ibas a pagar más y que te podía llegar no caliente porque eran 10 kilómetros, o el de 4 le llegaba caliente y pagaba un poquito más y no lo podía hacer en la competencia. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Nosotros, ¿cuál fue nuestra? Porque tenías que convencer a los comercios, por un lado, de que su producto lo puedan vender frío y convencer al driver de que pueda tener menos carrera. Nosotros le dijimos, ok, eh, yo te voy a combinar el B2C con B2B, vos vas a poder atender B2B y B2C. Yo te voy a dar carrera fija de B2B, digamos farmacia, donde vos vas a hacer cierto monto mensual, como un sueldo vas a tener, y adicional vas a atenderme las B2C, pero vas a poder comerte de un polo a otro polo
y vas a llegar feliz como si hayas entregado a 10 cuadras. Vas a ganar más también porque la tarifa, el 100% era para ellos, nosotros no le cobramos comisión a ellos. Entonces, le estructuramos un esquema de ganancia en el corto plazo y mediano plazo, según nuestra demanda iba aumentando, y gracias a Dios se dio así. O sea, había gente que ganaba literalmente hasta $1,000 haciendo de driver, y nosotros recontra felices porque íbamos cumpliendo la promesa que le hicimos a los drivers, y a los comercios hicimos una promesa que era aumentar su venta y llegar al público que no estaba llegando. Nosotros le dijimos, ¿para qué querés llegar al que está a 3 kilómetros a tu redonda, que es tu cliente siempre? ¿Por qué no llegas al que no es tu cliente? Y entonces, bajo ese entendimiento, primero algunos dijeron sí, otros decían no, cerrame. Y lo que me decían no, cerrame, yo le decía no puedo atenderte, o sea, no te voy a abrir en la aplicación hasta que realmente te abras a todo el público, porque mi eslogan es llego donde estés. Entonces, ese era un diferenciador, y el otro fue que nosotros dijimos, hagamos una expansión agresiva en Bolivia y estemos en los 9 departamentos para que las marcas grandes negocien con una sola plataforma sus sucursales en otras ciudades y no negocien con un delivery en Santa Cruz, uno en La Paz, uno en Cochabamba, uno en Oruro. En ese momento, Pedidos ya no estaba, solo estaba en Santa Cruz y en La Paz y Cochabamba, Uber Eats solo en Santa Cruz y creo que La Paz, y nosotros ya estábamos en los 9 departamentos. Entonces, habían dos factores que nos diferenciaban netamente del servicio que tenían ellos, y más allá de que teníamos ya la estrategia de abrir otras verticales y todo, pero al inicio eran esos los dos factores en los que nos enfocamos nosotros. Los que nos están escuchando van a entender lo que voy a preguntarte, porque la complejidad que acarrea todo lo que mencionas es gigantesca. Estamos hablando de equilibrar tu disponibilidad de locales, equilibrar tu disponibilidad de drivers y equilibrar la disponibilidad de clientes. Si no equilibras bien, uno va a estar descontento. Y es súper complejo. Estamos hablando de algo netamente complejo. Si los logísticos con una empresa estamos tratando de equilibrar de los centros de distribución, imagínense una demanda y lo que acaba de mencionar Ariel. La curiosidad que tengo es que, obviamente, no tan detallado, pero ¿nos puedes explicar un poco la esencia de cómo funcionaba ese algoritmo para equilibrar todas estas variables que son complejas? Cuando a mí me preguntan cuál fue el tema más complejo o cuál es el tema más complejo para alguien que quería hacer un delivery, le decía justamente ese equilibrio. O sea, cuando llegas a ese equilibrio es cuando decís la hice. Y el nuestro fue con B2B. B2B fue el que nos hizo equilibrio. Nosotros hicimos con Farmacorp una alianza donde nosotros le distribuíamos todos los pedidos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente llamaba a su contact center o pedía por su web, y en realidad le llegaba a un Yaigo, a un delivery de Yaigo, el pedido, y él entregaba el pedido. Entonces, yo siempre tenía a un driver conectado, porque el driver conectado y en las sucursales de Farmacorp. Y el tema está que las sucursales de Farmacorp, por lo menos en el eje troncal, estaban posicionadas exactamente en los puntos estratégicos de comida. Entonces yo tenía a un driver parqueado, a 50 drivers parqueados en Farmacola San Martín, por decir algo, y esa zona es donde más restaurantes había. Y ellos estaban ahí conectados esperando a B2B y a B2C. B2B les caía fijo. ¿Y qué pasaba? Ellos podían al mismo tiempo tomar un pedido B2B y B2C, porque el remedio no se enfría. Y además otra cosa, la gente cuando pedía por Farmacor, sus tiempos que ellos le daban eran de 2 horas. Y esa fue la negociación que tuvimos con ellos. Le bajábamos el tiempo un poco, pero no se lo poníamos a 30 minutos. Había veces que le entregábamos en 30 minutos, en 15, en 20 al usuario, pero si se lo entregamos en 1 hora y media, el SLA que teníamos con ellos no pasaba nada. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo agarraba como driver 1 o 2 pedidos de Farmacor, iba entregando y ¡pum!, me llegaba un pedido de comida, lo tomaba al segundo y me iba al restaurante, porque sabían que la prioridad era comida para los drivers, entregaba la comida y entregaba mis dos pedidos de farmacia. Hacía 3 pedidos en 30 minutos. O sea, los drivers estaban recontra realizados, y el usuario que hacía pedido de comida se lo tomaban en un microsegundo el pedido, porque el driver estaba conectado, porque tenía asegurada la carrera con Farmacorp. Nos dieron un volumen increíble lo de Farmacorp, y eso hizo
que podamos. Como negocio, no era un negocio rentable. Muchas veces el financiero me dijo, no, estamos hasta perdiendo plata. No, estamos ganando plata. Porque si lo miramos desde acá, estamos ganando plata. Porque a mí, ¿cuánto me iba a costar incentivar a que el driver esté conectado sin que nosotros tengamos la demanda de pedido? Que tenga que decirle, te voy a pagar 5 carreras aunque vos no las hagas. Y eso era plata que tenía que salir de mi bolsillo que no tenía. Porque generalmente las empresas cuando nacen te ponen un bono de conectividad para que esté conectado, porque justamente lo que voy a decir, si el cliente pide y el comercio prepara la comida y no hay driver, no funciona. Entonces nosotros sí le dimos a ese clavo rápido y hacíamos de que él era un relojito suizo, básicamente. Y funcionaba y funcionaba y funcionaba y funcionó, y ya cuando escalamos, ya ahí sí separamos la flota. Teníamos repartidores que solo hacían B2B y que otros solo hacían B2C porque ya podíamos, porque la demanda estaba ya nos había sobrepasado. Entonces ya atendíamos un driver solamente pedidos de comida o verticales de acá, otro B2B. Entonces, ese fue el gran éxito para nosotros. Me causa curiosidad porque es la disyuntiva de todas las empresas, donde el financiero tiene sus números, el comercial tiene sus números, el operaciones tiene sus números, y muchas veces el financiero sí está viendo ese rojo, ¿no? Pero hace falta mucha visión para realmente demostrar que no, que es una inversión a medio plazo, o tiene otras, o vienen ingresos que están ocultos por esas acciones. ¿Tú manejabas algunos indicadores? En las startups lo conocemos como unit economics para respaldar que no estaban perdiendo dinero, o simplemente era el Sí, feeling que dabas. sí. Bueno, inicialmente era más un tema de olfato, y después ya manejamos Unit Economics y manejamos analítica, Business Intelligence, montamos nuestra reportería, y con esa ya no había tal, pues, ¿no? Ya no había suponer, sino realmente tomábamos decisiones en base a la data, y no nos estábamos equivocando, ¿no? Entonces, eh, después obviamente nos tocó renegociar muchos contratos cuando ya teníamos la capacidad de hacerlo también, y también íbamos con data, y si no eran rentables y no podíamos renegociarlo, a muchos grandes clientes le dijimos hasta aquí llegamos y ya está, y les tocó volver después bajo nuestras nuevas condiciones. Entonces, eh, al inicio fue olfato, y luego ya que pudimos montarnos toda nuestra minería de datos, ya fue basada en datos, ¿no? Ese es importante. La data en la toma de decisiones es primordial como para hacer todo lo que han hecho, ¿no? Ustedes, el tema de escoger bien las estrategias y realmente no ver de manera sesgada los números financieros. Ariel, los que nos están escuchando, puede que todavía no lo hayan vivido o lo estén viviendo, y es muy común que estas grandes empresas que entran a un mercado, en este caso Bolivia, lleguen a ser muy agresivos con sus acciones marqueteras. Hay un artículo de un par de años atrás como una empresa cervecera llega acá a Bolivia y la CBN hace acciones que realmente enmarcaron el tema de lo legal, y es complicado, ¿no? ¿Cómo tú te le pones frente a semejantes gigantes si tú lo has hecho? Entonces, con tu experiencia, ¿qué recomendarías a esos emprendedores o a los que están comenzando, o los que pueden llegar a tener esta lucha de mercados con grandes gigantes? ¿Qué acciones tienes que tomar? ¿Cómo tienes que tomar los números? Todo lo que tú has hecho para hacerle frente a Uber Eats o a Pedidos Ya. Nos pasó a nosotros, ¿no? Tuvimos varias acciones que creemos que no estaban incluso dentro de lo legal, que se estaban tomando contra nosotros, porque les hicimos daño. El market share, básicamente pasamos a ser el uno en el país. Nos rompían nuestros letreros en los comercios, o sea, nos rompían los stickers, hacían cosas que no, creo que no es la forma de competir. Eh, Me tocó hablar con las cabezas de los delivery, y decirles que creo que es otra forma en la que se compite, pero, y hablo de empresas locales incluso, ¿no? Ni siquiera las transnacionales, ¿no? O sea,
no se va. No entendí nunca esa parte de cómo querían competir. Eh, pero nosotros estábamos enfocados y creo que la visión no se perdió. El punto que hablamos antes, que se menciona en el libro de 0 a 1, de encontrar tu monopolio, digamos, creo que era clave. Y yo siempre lo decía en la charla, tenés que tener un valor diferenciador. Si no tenés un valor diferenciador, eh, difícilmente el usuario te va a elegir si no estás bombardeándolo con promociones y con publicidad. Las empresas grandes y que tienen mucho presupuesto eligen ser diferentes con precio. Y para mí el precio eh, no es la mejor idea si es que no tenés realmente una espalda grande para quemar y quemar y quemar dinero y al final terminás mal acostumbrando al usuario. Nosotros nunca entramos en esa lucha, digamos, cuando éramos Yaigo, no entramos en esa lucha de precios, sino realmente por diferenciarnos a nivel de servicio, a nivel de qué te doy yo diferente al resto y que vos me elijas, aunque por ahí sea el más caro, digamos, pero sí el que te va a satisfacer una necesidad de mejor manera. Entonces creo que es súper importante como emprendedores que veamos qué es lo que nos hace diferente y que eso que nos hace diferente realmente sea nuestra arma más fuerte, ¿no? Entonces, y por ahí no solamente un punto, sino pueden ser dos, tres, y nos especialicemos en eso y seamos los líderes por eso. El tema del precio es muy volátil para mí, o sea, yo ahora puedo bajarte el precio, pero de aquí a un mes no te lo puedo bajar y ya perdí usuario. Entonces, pero si yo soy bueno en esto, de que me hace diferente al resto, voy a ser bueno siempre y tratar de tener siempre ni siquiera un paso adelante de la competencia. Yo siempre decía, estemos 10 pasos adelante de la competencia para cuando quieran subir los escalones, nosotros estemos otros 10 más. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora en Vaca, por ejemplo, que es una startup que hemos lanzado, que lo que hace es unir a los inversionistas, microinversionistas con ganaderos, y cada vez que me preguntan, seguramente van a querer copiarlo, porque ustedes ahorita como modelos digamos, únicos en el país, y le digo seguro que sí, pero en realidad nosotros estamos ya eh, con 10 nuevas funcionalidades en la cabeza o implementándose, y cuando vengan nosotros vamos a estar ya en otro escalón, y es eso, ¿no? O sea, la competencia va a existir y creo que hay que mirar a la competencia en realidad como algo que te motive siempre a ser mejor, no a hacer cosas para quitarle a la competencia, sino es tu espejo en el rubro de dónde estás, digamos, y qué puedes hacer mejor para el usuario, ¿no? Gracias, Ariel, por compartirnos esta parte que es muy importante para los que están en el campo del emprendedurismo. Hay, pasa el tiempo, te expandes a diferentes países de Latinoamérica, llegas a Paraguay, llegas a Perú, eh, creo que igual a parte de Centroamérica, y se te da la oportunidad de vender. ¿Cómo tú separas ese cariño que tenías a Yaigo y tomas la decisión de vender la empresa? La verdad nosotros habíamos pasado ya por 2 intentos de compra. La gente de Rappi nos buscó y la gente de Hugo, una centroamericana. Y nosotros en el momento de expansión, cuando fuimos a Guatemala, Salvador, Paraguay, habíamos adquirido una compañía chilena que hacía repartos de eh, frutas y verduras de mercado y con ellos estábamos por lanzar en Santiago. Eh, en ese afán habíamos tratado también de adquirir a Yami nosotros un año antes para expandirnos a Venezuela. Y el financiero me dice, no te lo recomiendo porque el riesgo país es muy alto y al final decidimos no avanzar, digamos, con esa adquisición, por eso estábamos en nuestro mejor momento cuando buscábamos seguir creciendo y teníamos claro que había que crecer rápido. Rappi nos hace una oferta que no nos parecía, digamos, interesante, Hugo también, y ya viene Yami, un año después que nosotros lo quisimos comprar, y ellos habían levantado $78 millones en una ronda Serie A en Estados Unidos, y me llaman y me dicen,
viceversa, ahora queremos nosotros comprarlos a ustedes, estamos con flujo de caja. Y la propuesta que nos hacen es bastante interesante y como ya habíamos tenido antes, digamos, cercanía con ellos, era más fácil o fue más fácil negociar y básicamente en 3 semanas habíamos vendido la compañía. Obviamente fue todo tan rápido que te digo que un mes después fue como que, a la mecha, ya no es mi empresa, digamos. Ya soy empleado y no es mi empresa y ahí asentamos recién todos, creo, y nos dio la nostalgia de vender al bebé, a lo que tanto nos había costado. Pero sin lugar a dudas fue algo que creo que todo emprendedor tiene un exit strategic o tiene que tenerlo, y es o entrar a levantar rondas y ser IPO, hacer un IPO, o para que no conoce el término, salir a oferta A pública, bolsa. o hacer una venta de la compañía, ¿no? Entonces nosotros hicimos la venta de la compañía, que de hecho, eh, para el público que está escuchando, las dos, han habido solamente dos startups que han vendido, que han hecho exit, digamos, exit es el término de vender la compañía, y las dos han sido de logística. Una fue Net Comidas a Pedidos Ya y nosotros a Yami. Eh, Son las dos startups bolivianas que han hecho su exit. Esperemos que haya muchas más startups haciendo exit a compañías multinacionales. Eh, y también siempre les digo a los emprendedores que tengan un plan de éxito, o sea, vender compañía o salir a público, eh, que lo tengan ya mapeado en la cabeza para que no te agarre nada de sorpresa. Nosotros teníamos mapeado eh, el exit strategy y uno del camino era vender, entonces por eso no nos costó tanto, pero cuando lo haces ya es como que te recién asentás, digamos, y decís, ya no es mi compañía y bueno, nos tocó hacerlo y bueno, nos permitió sí poder hacer inversiones en startups, en Estados Unidos, en Bolivia, eh, y volver al ruedo ahora que estamos todos, ya hace un mes dejamos de trabajar en la compañía, ya enfocarnos en otros emprendimientos, ¿no? Y vamos a entrar justo a ese tema porque también el público creo que le va a interesar conocer Vaca, porque sales de Yami y bueno, ahí tú nos contarás, pero estuvo corriendo ya el proyecto y ahora estás full time en el proyecto Vaca, donde de manera resumida capta inversión de las personas comunes y las deja en proyectos ganaderos. Es una fintech y ha tenido éxito en más de 2 proyectos o 3 grandes, por lo que he estado escuchando en la prensa. Y bueno, ya se están aperturando y como tú nos acabas de mencionar hace unos minutos, están ya trabajando en más funcionalidades. Entonces, coméntanos, Sí, Ariel, sí, cómo es correcto. Vaca y cómo nace la idea. Estamos ahí, justo cuando hicimos la venta de la compañía, uno de los rubros a los que nos interesaba entrar era la ganadería y entendimos mucho las barreras de entrada que tiene ser ganadero. La ganadería es un rubro muy noble, digamos, pero que tiene una barrera de entrada ahora la infraestructura. La tierra es muy cara en el país, no solo en el país, en donde querrás hacer ganadería, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Entonces, esa barrera de entrada no permite que cualquier persona pueda acceder a tener una tierra de 300, 400 mil dólares e invertir en ganadería, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde nace y decimos, ok, nosotros que conocemos de tecnología, que estamos rodeados de algunos ganaderos, a uno de ellos invitamos a ser cofundador del equipo, porque no hacemos una plataforma donde podamos juntar a microinversionistas, porque hay mucha gente que igual cuando nosotros vendimos la compañía y empezamos a hacer inversiones, nos llamaba y nos decía, ¿dónde invierto? ¿Qué sugerís? Tengo esta platita, ¿qué la hago? ¿Tenés alguna startup que sugerís que invierta? O estás haciendo algo para que yo pueda ser un ángel inversionista. Entonces nos dimos cuenta que había mucha gente que tenía eh, ahorros y que tenía posibilidad de hacer inversiones, microinversiones, y en Bolivia no existía una plataforma que te permita realmente hacer inversión de una manera más segura. Entonces ahí es donde nace Vaca, que junta al que tiene desde $100, porque puedes invertir de $100, con el que tiene infraestructura subocupada y todavía tiene para crecer en hato ganadero, en cabezas de ganado,
y que no quiere ir por el financiamiento tradicional de banco, porque el banco lo que hace es hipotecarte tu tierra, hacerte un análisis más tradicional. Nosotros, en cambio, conseguimos la plata más fácil, más rápido. Le damos la oportunidad al microinversionista en que pueda desde $100 hacer inversión y al ganadero rápido ya poder ocupar sus tierras. Entonces, así nace Vaca. Ya estamos con 5 proyectos por lanzar el sexto proyecto. Hemos hecho de cría, de recría, de confinamiento y de periodo de 3 meses, de 4, de 8, de 11, de 12. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente está respondiendo de una manera increíble. Pese a que $100 es el ticket bajo, o sea, el ticket mínimo, nuestro ticket promedio está por los $550, entonces está súper bueno. Tenemos inversiones de $10.500. Eh, la verdad que estamos muy, muy contentos de lo logrado. eh, y ya mirando Paraguay como nuestro segundo país para expansión, y nuestro tercero es Brasil. Eh, aquí hemos tomado la decisión de, hasta el momento, hacer bootstrapping, pero vamos a iniciar una ronda de $500.000 ya en la siguiente semana, porque Brasil es muy grande como mercado y queremos llegar a Brasil bien consolidados con esta primera ronda es para consolidar Bolivia y un poco el lanzamiento en Paraguay. La segunda ronda va a ser para consolidar Paraguay y mirar un poco Brasil, y una tercera ronda para ya realmente lanzar en Brasil. Ese es el camino que hemos estructurado. Por eso decía, hay que tener un camino como compañía de escalamiento, y nosotros lo hemos marcado este camino específico de esa manera. Y bueno, esperamos no equivocarnos y esperamos igual poder aportar al rubro ganadero que no ha sido tocado por la tecnología, y que realmente estamos teniendo muy, muy buena llegada tanto a los ganaderos como a los microinversionistas, ¿no? Yo vi un diferencial bastante atractivo, pero tú me comentas si ese es el único diferencial con el que están creando Vaca. El diferencial es el porcentaje de rendimiento que te da el invertir tu dinero en este proyecto. Porque estamos hablando que la banca tradicional, con suerte, un DPF que te obliga a tener el dinero guardado por 2 años, un año, te da un 7, 8%. Los de ustedes están arriba de 11, 12%. ¿Es el único diferencial que tienen, o hay más que nos puedas comentar respecto a Vaca? Sí, justo nosotros tenemos dos públicos, ¿no? Un público es el microinversionista, y a él le estamos dando exactamente lo que mencionás, muy por encima de la banca, de un DPF, muy por encima, entre 11 y 17.8 anual. Eh, Somos la única plataforma para hacer una microinversión, ¿no? Nuestro segundo diferenciador hacia el inversionista, y hacia el ganadero. Nuestro diferenciador es que le damos más que lo tradicional. ¿Quién es nuestro competidor al ganadero? Es al partido. Al partido es lo tradicional, que alguien viene y te dice, vamos a medias, vamos al partido, y es 50-50. Al ganadero le doy el 55. Entonces le doy más que al partido, y además le doy una mayor exposición. Entonces tenemos diferenciador hacia los dos clientes, que básicamente son el ganadero y el usuario, y ese es justamente ahorita donde nos estamos apalancando, tal cual. Tú mencionaste que no hay restricciones más que tener $100 para poder ingresar. Eh, ¿Nos podrías explicar qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Yo, Ángel, decido el día de mañana poner parte de mi ahorro en tu proyecto. ¿Qué pasos tengo que seguir? Buenísimo. Tenemos una web que es neovaca.com, o la aplicación en Android y en iOS que es Vaca, VAKA. Y ahí me piden para registrarme mi cuenta bancaria, porque es donde van a hacerse la devolución del capital y de la utilidad, digamos, del proyecto. Y tengo dos mecanismos para hacer la inversión: por QR nativo con la aplicación o la web. Se genera un QR hacia la cuenta de inversiones Vaca S.A. y se hace la transacción, o transferencia bancaria. Son los dos mecanismos para hacer inversión. Hay un contrato digital que se firma, que es un contrato de riesgo compartido entre el inversionista y el ganadero, con todos los puntos. Y si invertiste más de $1.000, podés hacer, o más de 7.000 bolivianos, podés hacer una visita programada con el ganadero y conocer el predio, ir y vivir
palpar la experiencia de ser un ganadero, ponerte un sombrero, ir y sacarte una foto con una vaca, entender el ciclo de la vaca, y a conocer más el rubro en el que estás invirtiendo. Entonces, eso es lo que queremos en realidad, que la gente empiece a vivir, nosotros llamamos los neoganaderos, y queremos que empiecen a vivir realmente la experiencia de la ganadería ya con una inversión de $1.000, digamos, ¿no? Entonces, eh, igual si es menor a $1.000, estás constantemente recibiendo actualización por mail o por WhatsApp desde el corporativo, con fotos, videos del ganado, actualización de cómo va yendo el proyecto, y tratamos de tener una comunicación fluida para despejar dudas y todo lo que se necesite en cuanto al proyecto. Entonces, ese es el mecanismo súper simple, súper simple. En 3 minutos has hecho una inversión en ganadería, es algo, digamos, histórico, y estamos felices porque estamos apoyando realmente al rubro, y lo están viendo así, nos están viendo como un aliado las instituciones importantes del rubro ganadero. Estamos ya sellando alianzas con ellos, y eso nos hace sentir como que realmente llegamos a aportar al rubro, ¿no? Gracias, Ariel. Estoy seguro que vamos a escuchar mucho más. Está generando ruido, por lo menos yo he escuchado bastante ya de ustedes y con la expansión que van a tener vamos a escuchar muchísimo más de ustedes. A este punto tengo preguntas que son parte del podcast y bueno, voy a comenzar con una, Ariel, ya finalizando este capítulo. En este punto de la entrevista, hemos repasado tu camino desde la decisión de haber escogido tu carrera, cómo has tomado la decisión consultando a tus hermanos, eh, recordando todas estas decisiones que te llevaron a donde estás hoy, tanto las buenas como las malas. ¿Qué pasaría si mañana perdieras la memoria y solo pudieras conservar un recuerdo o aprendizaje? ¿Cuál sería elegido y por qué? La verdad que creo yo en todo este trayecto de mis 37 años, lo que más me ha llegado a mí, yo soy un hombre de fe, ha sido llegar al Señor. Entonces recordaría el momento en el que realmente tuve el encuentro con el Señor, y que para mí cambió toda mi vida, ¿no? O sea, para mí hay un antes y un después, y es el recuerdo con el que me quedaría, ¿no? Gracias, Ariel. Y la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que todas las personas puedan leerlo, ¿qué frase elegirías o qué frase escribirías? Me gusta mucho una frase que siempre trato de dejarla, y es: dejemos de suponer y comencemos a emprender. Y es impulsar realmente a que la gente deje de pensar de que le va a ir mal, o escuchar de que ya hay ese producto, ese servicio, y empezamos a suponer muchas cosas y nos quedamos con las ideas. He charlado con un montón de gente, y seguramente te ha pasado a vos también, de charlar esa idea la tenía yo, eso iba a ser yo, pero quedan en buenas ideas, digamos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ejecutar más. Creo que este último tiempo que hemos visto a, a Caribay, y el anterior fin de semana a la otra boliviana paseña que ganó la media maratón, empezamos a darnos cuenta que los bolivianos podemos hacer cosas grandes, y es porque nos las creemos y hacemos. Entonces, ese es el mensaje que quisiera dejar, ¿no? Muchas gracias, Ariel, por todo, por el tiempo que nos has brindado, por todo lo que nos has compartido. Sé que va a ser un contenido valioso para los que nos acaban de escuchar y espero tener una charla más profunda, tal vez en una siguiente temporada, para ya ir en más detalle en ciertos aspectos. Hoy tratamos de abarcar lo macro y agradezco tu tiempo, Ariel. No, un placer para mí, y bueno, saludos a todos los que escuchen el podcast. La historia de Ariel es una muestra de los resultados de la voluntad y el esfuerzo, como con conocimiento sólido, un equipo que se complementa y una visión de hacia dónde se quiere llegar, es posible confrontar hasta los más complejos retos del mercado. Ha sido un honor poder tenerlo en nuestro espacio. Compártenos tus opiniones y reflexiones a través de los comentarios y asegúrate de no perderte ni un solo episodio de The Supply Chainers. Síguenos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima y recordemos, dejar de suponer y empezar a emprender.